Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, para los que no tuvieron la posibilidad de estar en el encuentro por Zoom de la Cátedra de Psicología General, los presentamos nuevamente. Yo soy la licenciada Flavia Gómez, estoy junto a mi compañera, la licenciada Mariel Toscano. Nosotras formamos parte de esta cátedra siendo profesoras de trabajo práctico del turno mañana. Y bueno, en este video los acompañaremos en la unidad 5. Trataremos el tema de memoria desde el aporte psicoanalítico. Bueno, Mariel, si querés comenzar con Sí, alguno de los conceptos. bárbaro, gracias Flavia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y sí, como dijo Flavia, nosotros nos vamos a ocupar de abordar la unidad número 5, que es el tema de memoria. Esta unidad, digamos, vamos a ver que la memoria es un proceso psicológico que puede ser estudiado desde diferentes perspectivas o aspectos. Uno de los aspectos es el aspecto psicológico. Para ello vamos a leer el texto de Sigmund Freud de Psicopatología de la vida cotidiana. Otros de los aspectos de los cuales se puede abordar este proceso psicológico es el aspecto biológico, que lo vamos a abordar a través de un texto de Diego Golombek. Y por último vamos a tomar a François Sermet, quien nos va a dar algunas aportaciones acerca de la neuroplasticidad. Bueno, con Flavia vamos a tomar el aspecto psicológico, es decir, vamos a adentrarnos en la lectura de Sigmund Freud. Nosotros propusimos la lectura de ese texto que recién decía, Psicopatología de la vida cotidiana, de específicamente 2 capítulos de ese libro. El primer capítulo, que trata de el olvido de los nombres propios, y el capítulo número 4, que trata de los recuerdos de infancia y recuerdos encubridos. No obstante, antes de ir específicamente a esos capítulos, vamos a hacer un muy breve recorrido por otros textos y otros desarrollos teóricos de Freud acerca de la memoria, porque esta memoria estuvo siempre presente en la obra de Freud desde muy temprano, ¿sí? Desde los primeros textos. Allá en el texto de Proyecto de Psicología de 1895, Freud ya planteaba que la memoria está constituida por facilitaciones entre neuronas. No tenemos que olvidarnos que Freud era neurólogo, entonces en aquellos primeros textos su teoría estaba muy impregnada de esta temática. Más adelante, la interpretación de los sueños, que es el texto fundante del psicoanálisis, Freud lo que va a plantear es el esquema del aparato psíquico. Él lo va a representar a través del esquema del peine, que ya lo hemos visto en la unidad 2, en donde va a decir que hay un sistema, hay un primer sistema, que es el sistema percepción, ¿sí? Y encargado este sistema de recibir los estímulos desde el exterior, y un segundo sistema, que es el sistema anémico, que es el encargado de transponer o transcribir esa información que llega a través del sistema receptor y transformarla en huellas duraderas, ¿sí? En este recorrido y en este esquema que él hace del aparato psíquico, deja ver la importancia que él le da a los recuerdos, ¿sí? Entendidos como huellas de la memoria. Huella anémica es un concepto que él va a sostener a lo largo de toda su teorización, porque él destaca la importancia, ¿no?, de estas huellas, de estos registros, de estas marcas, ¿sí?, que designan diversos acontecimientos que suceden en la vida de un sujeto, ¿sí?, desde que nace en adelante. Luego pasamos ubicamos, digamos, la referencia que hace sobre la memoria en las 5 conferencias sobre el psicoanálisis. La primera de estas conferencias, que nosotros también ya lo vimos, no sé si se acuerdan, en la unidad 1, en la primera de estas conferencias, él va a presentar su descubrimiento, va a hablar del síntoma.
Y lo que va a decir es que allí donde hay un síntoma, hay una amnesia. Quiere decir que hay una laguna en el recuerdo. Y él cree que en tanto se pueda llenar esa laguna, es posible que se cancelen las condiciones para generar ese síntoma, ¿sí? Por último, y vamos directamente al texto que nosotros ubicamos dentro de la bibliografía para esta unidad, que es Psicopatología de la vida cotidiana. Allí Freud va, en el primero de los apartados o capítulos, él va a hablar del olvido de los nombres propios. Esto es un fenómeno que él dice temporario, pero no menos importante, ¿sí? Y lo que ubica es que él puede hacer un análisis o sea, a él lo que le interesa es hacer un análisis de por qué suceden estos olvidos. Él ubica que esta falla en el recordar, ¿sí? No viene sola, sino que generalmente viene acompañada de un recuerdo falso. ¿Qué quiere decir esto? Que en el intento que uno hace a veces por traer a la memoria un recuerdo, no surge, no aparece, ¿sí? Hay una laguna allí, pero aparece otro nombre como sustituto. Ese nombre sustituto, ¿sí? Que aparece luego de intentar recordar un nombre, nombre sustituto que aparece, Freud dice, aunque sabemos que no es el nombre correcto, muchas veces este nombre se nos sigue imponiendo, ¿sí? Como que se nos sigue representando este nombre. Y va a decir que hay un desplazamiento de un nombre por otro nombre, ¿sí? Allí donde queremos recordar uno, se nos aparece otro. Él va a decir que este desplazamiento no es arbitrario, ¿sí? Que este nombre sustitutivo que aparece en lugar del nombre olvidado tiene un nexo con este anterior, ¿sí? Bueno, intentará dar cuenta de qué se trata ese nexo, ¿sí? Intentará encontrar la conexión que hay entre el nombre que aparece y el nombre que es olvidado. Para ello toma un ejemplo propio, que ustedes van a poder encontrar en el texto, en el capítulo 1, que está súper bien desarrollado, del cual, como para brevemente ubicar algo, lo que voy a decir es que este ejemplo tiene que ver con que en una circunstancia en que él estaba en un viaje en tren con una persona desconocida, en la conversación sale el tema de Italia y él quiere preguntarle a esta persona si ha estado en la Catedral de Orvieto y ha visto los frescos de un pintor que se llama Signorelli, y ese es el nombre que olvida. En su reemplazo vienen Botticelli y Boltraffio, ¿sí? Él ubica que Botticelli y Boltraffio son los nombres sustitutivos que mantienen el nexo, ¿sí? Con el nombre buscado, con Signorelli. Lo primero que hace es pensar que esta aparición del sustituto en lugar del nombre buscado no tiene que ver con la particularidad del nombre, porque en muchos casos incluso el nombre olvidado le es mucho más familiar a uno que el sustituto que aparece. Sin embargo, aparece el sustituto, ¿sí? También lo que va a empezar a hacer es tratar de analizar las circunstancias en las que se dio ese olvido. Quiere decir, analizar el contexto, ¿sí? De qué estaban conversando previamente. Y empieza a armar como una cadena o una serie asociativa entre aquellos elementos o aquellos nombres que fueron apareciendo en ese contexto, en esa conversación, ¿sí? Y el nombre sustituto que aparece. Él empieza a armar ahí esa como cadena asociativa donde encuentra que hay algunos pensamientos que fueron sofocados por él, ¿no? Están bien desarrollados en el ejemplo, esos pensamientos tienen que ver con un contenido de sexualidad y de muerte, ¿sí? Y que ubica que estos pensamientos también están vinculados con otros pensamientos, ¿sí? Que tienen que ver con representaciones que para él le son penosas, ¿sí? Ustedes van a ver que había él unas semanas atrás
tenido la oportunidad de enterarse de una noticia de un paciente suyo que había terminado con su vida por una disfunción sexual. Entonces él empieza a hacer ese desplazamiento, ¿sí? Esa cadena asociativa en donde un pensamiento se enlaza con otro pensamiento que es reprimido, que él no puede dar cuenta de esto, digamos, conscientemente y fácilmente, ¿sí? Pero que tienen conexión a ambos. Entonces, bueno, para poder intentar ordenar esto último y que se entienda, Freud lo que a través de esa serie asociativa, lo que va, digamos, a la conclusión que va a arribar es que ese elemento reprimido, en este caso el recuerdo del paciente, ¿no? que terminó con su vida por una disfunción sexual, ese recuerdo, ese elemento reprimido se apodera por vía asociativa de otro nombre, ¿sí? Como puede ser el nombre de Signorelli, y lo arrastra consigo a la represión. Esa vía asociativa tiene que ver con todas esas otras representaciones, ¿sí? Con las que se fue enlazando, con los comentarios que hacían en el tren y la conversación previa que habían tenido de ese momento, con contenido de muerte y de sexualidad, ¿sí? Esto ¿por qué se da? Porque se pone, digamos, en marcha y en funcionamiento las operaciones que rigen en el inconsciente, ¿sí? Que son la condensación y el desplazamiento. Entendemos, digamos, por desplazamiento cuando se transfiere la energía de una representación a otra, y por condensación cuando una misma energía envista a la vez a dos o más representaciones, ¿sí? Esto es el recorrido que él puede hacer a partir de ponerse a analizar toda esta secuencia asociativa que se da a partir de ese olvido, ¿no? Ubicando primero el momento, la conversación previa, las representaciones que él sofoca, digamos, por no animarse a hablar de esos temas con un extraño, ¿no? De contenido de sexualidad y muerte, y por último llegar a aquella representación que a él le era penosa, que era la noticia de su paciente que terminó con su vida. Un poco para entender este mecanismo por el cual él habla de un olvido, ¿sí? Y de la aparición de un recuerdo falso asociado a este olvido, ¿no? Como sustituto y el nexo que hay entre ambos. Bueno, hasta acá un Bien. poco el capítulo 1 de este texto. Bueno, no sé, Bueno, gracias, Mari. Sí, vamos a continuar con la bibliografía. Bueno, Mariel se refirió al texto Psicopatología de la vida cotidiana, del capítulo 1. Veremos también, y está dentro de la bibliografía que ustedes tienen de la cátedra, el capítulo 4, Recuerdo de infancia y recuerdos encubridores. En este capítulo hace referencia a cómo es sabido que la memoria, bueno, tema que nos convoca en la clase de hoy, practica una selección entre las impresiones que se les ofrece, ¿no? Sabiendo que la memoria es concebida entonces como un proceso constructivo en el que intervienen a la vez dimensión corporal en su relación compleja con el entorno y con su historia particular. Esta dimensión del deseo inconsciente y la posición del sujeto en su historia, sabiendo que sin memoria y sin historia no hay identidad, tema que continuaremos desarrollando luego en la unidad 7. Y en este capítulo puntualmente, uno de los conceptos que incorpora Freud es el de los recuerdos infantiles, los cuales tienen características muy esenciales. Una de ellas es la nitidez, y se debe a la vivacidad, ¿no? Con la que se conservan estos recuerdos, así como también resultan ser indiferentes. Se maneja un criterio de selección diferente al que rige en la adultez,
y se lo considera refutable por esta cuestión de que no hay garantía, ¿no?, de que sea efectivamente tal cual se lo relata. Hay una tendencia al olvido en esta relación a los recuerdos infantiles, los cuales en varias ocasiones pueden ser hasta absurdos, triviales, carentes de sentido y muchas veces escasos. Bueno, decimos que hay diferentes características, otra de ellas muy importantes, que no posee huella mnémica real y efectiva, y esta elaboración será posterior y es por ello que se considera todos los recuerdos infantiles como recuerdos encubridores. Recuerdos infantiles por un lado, recuerdos encubridores por el otro, resulta ser que tienen una estrecha relación. Este término, recuerdos encubridores, Freud lo plantea en el año 1899 puntualmente, para referirse a que los recuerdos conscientes que recubren a otros recuerdos que no pretenden aparecer en la conciencia, ¿no?, estos recuerdos encubridores de los que hablamos, se conservan por la asociación puntual que guardan con el recuerdo reprimido y no por su contenido en sí. Es por eso que hablamos de la formación sustitutiva, ¿no?, en cuanto a la relación entre ambos ensayos. A ver, tenemos por un lado uno de los ensayos, ¿no?, el que hacía mención Mariel, el olvido de los nombres propios con recordar fallido, y por otro lado la formación de recuerdos encubridores, y notamos que hay ciertas coincidencias. Puntualmente, ¿en cuál? En que ambos, la memoria no reproduce lo correcto, sino algo sustitutivo, ¿no? Vos hacías mención a esta cuestión de, a través de la cadena asociativa, aparecía esto sustituto, pero no, a ver, tenía como una implicancia directa, ¿no? Esto, una relación directa, y esta cuestión de Freud de racionalizar absolutamente todo, ¿no?, buscándole como la causa a esta cuestión, y ambos también se producen por un desplazamiento. Vos, Mari, hablabas, ¿no?, que es un mecanismo de defensa inconsciente, en donde la intensidad sería el interés de una representación puesta en otra, con menor intensidad. Y bueno, a ver, no fue casual que hayamos elegido puntualmente estos capítulos, sino que a modo ¿no?, de conclusión, desde el punto de vista del psicoanálisis, y si podemos pensar la actividad de la memoria, del aparato psíquico, que organiza todas las vivencias, ¿no?, las huellas mnémicas de las vivencias de acuerdo con la lógica de placer y displacer, ¿no? Esta cuestión de que el sujeto, nosotros tendemos a recordar lo que es placentero o indiferente, ¿no?, por esta cuestión de dejar lo penoso de lado y mantener el equilibrio psíquico, cierto grado de equilibrio psíquico. Por eso esta cuestión de relación directa entre los recuerdos infantiles y los recuerdos encubridores, ¿no? Esta cuestión de defensa que tiene nuestro aparato psíquico para que aparezca aquello que nos cause placer, o que nos haya causado placer, y lo menos penoso posible. Bueno, estos diferentes conceptos, sepan que son fundamentales, que son conceptos los cuales los destacamos dentro de todos aquellos que Freud incorpora en su historia. Sabemos que hay diferentes otros conceptos que van a ir apareciendo en las diferentes, o que aparecieron incluso hasta en las diferentes unidades. Nuestras dos compañeras continuarán en los próximos videos haciendo referencia a los diferentes aspectos, hablarán de Golombek, hablarán de el aspecto, ¿no?, el aspecto biológico, y ustedes fíjense también cómo esta cuestión de que la bibliografía de la cátedra no es elegida al azar, sino que hace un ratito hablábamos, ¿no?, de esta cuestión de la identidad que desarrollaremos en la unidad 7, bueno,
acá también se establece como cierta conexión entre los conceptos y deseamos y esperamos de que ustedes como alumnos del otro lado puedan, ¿no?, articular y puedan ir, bueno, estableciendo este nexo entre los diferentes conceptos, porque de eso se trata, que ustedes traten de internalizar los conceptos y bueno, y que tengamos una cursada exitosa. Bueno, hasta aquí estamos. Bueno, les agradecemos mucho, esperemos que haya servido un poco este video y nada, nos encontraremos seguramente en otra oportunidad con un próximo video o continuamos a través del mail con cada uno de ustedes. Gracias. Sí, totalmente. Sepan que es nuestro modo de conexión y que bueno, nosotros aquí seguiremos en contacto con ustedes, con nuestros alumnos y deseamos pronto poder volver a las aulas y a la presencialidad y en el mientras tanto nos encontramos en estos espacios, ¿no? Bueno, gracias Mari por la compañía. Un beso gracias, para todos. Hasta luego. Que estén bien.